después de que Tony y yo hayamos hecho Sin Retorno, noté su interés por actuar. Y hay una escena en particular en la que hay una música como retro y me gustó mucho lo que hizo el compositor ahí. Entonces entré a su canal, me puse a escuchar su música y me gustó porque es un género retro que posiblemente uno haya escuchado en películas como Terminator y todo eso, Volver al Futuro incluso. Entonces me puse a escuchar la música y aparte que era libre de autor, pues me llamó más la atención. Y fui notando que hay un estilo que es el cyberpunk. Entonces yo escogí la música ahí, la puse como en un orden particular. Por ejemplo, este creo que estaría bien para los créditos, este para una intro, esto para lo otro, esto para lo otro. Entonces en base a eso le dije, Tony, quiero hacer una historia así como cyberpunk. Me inspiré en películas como Blade Runner o Matrix. Y entonces le dije, Tony, ocupa una historia en la que sea como de acción, desde detectives, asesinos y haya rivalidades, ¿no? Tony me propuso una idea en la que iba a ser de un detective contratando a unos asesinos para vencer a un líder criminal y todo. Pero la historia iba a ser muy fuerte en el sentido de que ocuparemos varias personas y ocuparemos presupuesto. Entonces no podíamos hacerlo en el momento. Entonces yo opté porque más bien fuera una rivalidad entre, vuelvo a decir, detectives y asesinos. Y al principio el título original era El código del asesino. Pero dije, creo que no, de hecho tenía una similitud con el juego Assassin's Creed. Y dije, no, mejor le busqué sinónimos a ese título. Y fue cuando encontré la palabra felonía. Entonces, ¿felonía de qué? Y dije, ¿felonía de un asesino? Sí, es muy obvio la verdad. Entonces, asesino, crimen, criminal. Entonces, felonía de un crimen. Pues por un momento sentí como bien, porque creo que por lo menos el sueño de uno cuando está chiquito es ser acá detective o hacer misiones o algo así. Entonces en este caso lo pude hacer actuándolo y sinceramente sí sentí que estaba en una misión o algo así, entonces sí se siente muy bien. Me sentí ya bien, ya después de leer varias veces el guión y como aceptar el hecho de que yo iba a ser ese personaje. Y ya a la hora de interpretarlo ya me fui adaptando, ya fui como conociendo cómo interpretarlo y me sentí cómoda de cierta manera porque pues ya me sentí identificada en algunas cosas, obviamente no en todas, entonces ya después de eso ya me empecé a sentir como bien y... Si bien en Sin Retorno hizo un mini cameo con un personaje que es no relevante en cuanto a la trama, no teníamos actores, entonces yo quería que el personaje del detective fuera el antagonista o se viera como un antagonista al principio. Entonces sí fue muy difícil porque yo no me considero un actor, no considero que es un área fuerte en mi vida, entonces fue difícil expresar emociones que a lo mejor un detective, alguien serio, y entonces no inhumano, pero alguien que sí lo da todo por el trabajo, alguien que puede morir incluso. Entonces me inspiré, vuelvo a decir, películas como Blade Runner en cuanto a las actuaciones como Harrison Ford y todo eso. Entonces fui agarrando ahí, más o menos dije, este es un estilo de actuación que no va a estar complicado, es como mantener una seriedad incluso cuando la situación es muy difícil. Entonces fue algo complicado, pero supe hacerlo lo mejor posible bajo las circunstancias. Sinceramente lo que más me gustó hacer fue, además del personaje, porque como dije ahorita, te sientes como un detective real, fue que el resultado cambia mucho. O sea, cambia mucho porque tú cuando, o sea, llevas un momento en el que actúas en el que tal vez no sabes el orden en el que va a quedar. Entonces lo que me gustó fue eso, de que no supiera exactamente cómo iba a quedar y al final quedó bien. Entonces lo agarré como una sorpresa, pero para bien. Empezando con escribir el guión, disfruté mucho escribir el guión, disfruté mucho dirigir a más personas. Entonces fue algo innovador en un sentido porque me conocía a mí mismo como director,
Y también me conocí en el sentido de actor, pues, o sea, ¿qué le puedo pedir a un actor? Y también yo actuando, ¿no? Pero creo que también un área que disfruté mucho fue el editar, entonces yo tenía una idea de la música, entonces conforme la escena se iba grabando y ponía la música, me gustaba porque decía, sí era como yo lo imaginé, es como, es una escena tensa, música tensa, escena tranquila, la escena es tranquila, no había como un contraste ahí, sino iban paralelo, entonces en ese sentido sí me gustó mucho eso. Después de muchos intentos ya nos podía salir bien y sentir esa satisfacción de que esa escena nos saliera por fin bien, sin nadie cruzándose, sin yo haciendo esto, sin él haciendo esto. Después de eso ya como esa satisfacción de que ay, me gustó cómo me salió, me gustó cómo salí, o cómo lo hicimos, cómo se vio esto, lo otro. Y como esa felicidad después de ver como, mira, dice cómo te ves ahí o lo que sea, pues eso es lo que más me gustó y el estar conviviendo ahí y pues en algunas escenas que nos reíamos mucho o no nos salía, pues también eso me gustó mucho. Algunos retos fueron, por ejemplo, cuando grabamos a Barrey, pues mucha gente se nos atravesaba, pues obviamente no podíamos decir nada porque no es como que el lugar lo hayamos rentado, entonces pues nos interrumpían, algunos nos decían cómo puedo pasar, así me decían puedo pasar esto, y yo dije no, pues claro, obviamente, y eso hacía que nos atrasáramos más o se nos fuera el ritmo a la hora de grabar pues las escenas de acción o lo que sea, o se nos olvidara y así, pues también a mí que se me olvidara como, tenía que hacer esto, tenía que decirle esto, o cosas así, pues. Entonces, yo creo que ese fue uno de los retos también, pues, para mí, como tratar de verme lo más mala, sin ser exagerado, entonces, para mí también fue un reto. Llegó un momento en el que estábamos en Navarrey y sinceramente no es porque no tuviéramos coordinación o llegó un momento donde ya estábamos muy bien coordinados, pero estábamos en un lugar y toda la gente se iba en ese lugar y cuando terminamos de grabar ahí durábamos mucho, nos íbamos a otro lugar y toda la gente se iba al otro lugar y el lugar en el que estábamos anteriormente se quedaba vacío, o sea, parecía que nos seguían. Entonces sí, sin duda alguna duramos semanas creo intentando hacer las grabaciones por la gente. Fue difícil, me tardé como unos 6 meses en escribir el guión, pero me ayudó mucho la música, fue prácticamente mi guía en el que esta escena genera tensión, pues quiero hacer una escena de tensión, entonces esto es algo más de como persecución, quiero algo más de persecución, esto es algo tranquilo, quiero una escena tranquila, entonces yo fui acomodando la música y en base a eso yo fui creando la historia, entonces no fue tan difícil, sino más bien fue algo tardado. No creí que lo fuéramos a estrenar en vivo, fue más bien las personas de JJ's Burger que nos dijeron, lo pueden estrenar ahí si gustan, porque se sintieron muy agradecidos que hayamos considerado justo ese restaurante. Entonces, pues decidimos sí estrenarlo ahí. Fue una sensación de adrenalina, nervios, tensión, entonces estrenó ahí, fue todo un convivio, aplaudimos, disfrutamos las escenas. Pues la verdad sentí raro verme en la pantalla, era como, no sé, no me sentía bien, decía, aquí debía haber hecho mejor esta expresión, o ahí no siento que transmito lo que pasa o así. Sentí como nervios o pena ajena un poco, así como al principio cuando empecé a grabar sentía pena ajena y luego después ya como que ya fui aceptando. Igual ahí la primera vez que lo vi como que sentí pena, sentí nervios y pues, pero luego ya después de un rato la verdad es que me gustó, dije pues ya sé lo que tengo que mejorar a la hora de grabar, a la hora de interpretarla y pues así. Nervios y orgullo. Nervios porque no sabía cuál iba a ser la reacción de la gente y no sabía yo cuál iba a ser mi reacción. Pero orgullo porque ya cuando lo terminé de ver y vi que a la gente le gustó y vi que a mí me gustó, supe ahí que fue un trabajo buen hecho por parte de todos, además de que tuvimos algunos contratiempos y todo eso, fue un trabajo buen hecho y que al final se terminó. Entonces sí fue nervios al principio y al final orgullo.